Luego el tema de resultar en Kraken fue más o menos cuando ya llegué aquí a Colombia. Mi primo, el que te conté, había organizado un tema de un estudio de producción musical. Yo llegué aquí a trabajar con él y casualmente... Bienvenido a la dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito. Una persona que iba mucho al estudio donde estaba trabajando me dijo, venga, usted toca bien, usted es guitarrista. Esto es My Personal Feel. Hola, ¿qué tal amigos? En este episodio de MPF tendremos a Felipe Gutiérrez, quien es actualmente vocalista de un proyecto maravilloso del cual les estaremos comentando a continuación. Estuvo tocando en algún momento de su trayectoria con Kraken, pero pues para que sepamos más de él, mejor lo saludamos. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Pues ya como lo dice nuestro anfitrión, mi nombre es Felipe Gutiérrez y pues nada, abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, Felipe, la primera pregunta y la obligada para todo el mundo es ¿cuál fue tu primer contacto con la música? Como ya no me acuerdo, fue hace muchos años, tal vez a los 15, 14 años, en el colegio había un grupito de amigos que se reunían a tocar guitarra y en medio de todo eso me interesó el tema y a los amigos que tocaban ahí pues yo me acercaba y les preguntaba, venga, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se hace eso? Fui aprendiendo algunas canciones y fue como, esa fue la introducción al mundo de la música. Antes de eso quería ser arquitecto, luego quise ser piloto. Y luego pues aprendí a tocar guitarra y ya me perdí entre los acordes de la música. ¿Y cómo te diste cuenta después que este viaje ya iba en serio y que ya esto era lo que querías hacer? Uno nunca se da cuenta cuando algo va en serio. O sea, creo que todos los días uno se levanta con la ilusión de hacer muchas cosas y el viaje realmente uno nunca se lo termina de creer. Creo que ahí es donde está parte del secreto, no creerse del todo la historia, sino trabajar todos los días un poquitico por aportarle más y más a la historia. Bueno, documéntanos tu trayectoria, por favor. Uy, pues es larga, yo arranqué más o menos como por allá en el año del 95, ya hace un poco más de 24 años. Como te conté, con unos amigos en el colegio nos reuníamos, ellos se reunían a tocar, yo fui aprendiendo de ellos, ya después me reunía con ellos y empezaron a surgir proyectos de colegio donde tocábamos en las casas de los amigos, tocábamos en algunas reuniones familiares, en algunas reuniones de los amigos y todo era como pura diversión. Solamente luego ya cuando terminé el colegio me embarqué un poco más en serio, dije bueno, esto es lo mío, me voy a embarcar en el tema de estudiar esto, de hacerme un poco más profesional, aprender cosas ya más técnicas y cosas más hondas de la música, teoría más profunda de la música. Y así fue como para más o menos en el año 98, 97, 98 me embarqué a la par que estaba estudiando música, me embarqué en un proyecto de la ciudad de Armenia llamado Darat, que tuvieron muy buenas canciones que en ese momento pegaron mucho en esa zona. Estuve con ellos unos cuantos años, casi hasta el 2002, y pues por temas internos de la banda se fue como disolviendo poco a poco
Viendo eso y me salió una oportunidad para ir a hacer un posgrado en temas de producción musical y todo este tema fuera del país. Me fui, por allá estuve también haciendo algo de música con una banda llamada Aliot, que es como heavy metal. Ahí estuve cerca de 1 año, 2 años que duré viviendo en España. Pues salí de la banda porque me vine para acá, para Colombia otra vez por temas familiares. ¿Cómo, perdón, te interrumpo ahí, cómo terminaste, o sea, saliendo de ahí de Armenia para España, y en qué universidad o en qué institución estudiaste lo de producción musical? Ah, ok, pues realmente yo siempre he vivido aquí en Bogotá. Lo que pasa es que terminé tocando en esa banda porque era la banda de un primo, y alguna vez nos encontramos después de mucho tiempo de no hablar porque por temas familiares de los tíos y esos problemas de temas de tíos. Nos distanciamos mucho, y cuando nos volvimos a reencontrar pues resultó que yo estaba haciendo música acá en Bogotá y mi primo haciendo música allá en Armenia. Es un personaje muy conocido de la ciudad, en el ámbito musical le dicen Pingüi, se llama Jorge Andrés Holguín, y terminé tocando con él mucho tiempo, durante todo ese tiempo. Entonces él también se vino a estudiar aquí a Bogotá, y terminábamos viajando a los eventos que habían con la banda allá en Armenia, y seguíamos con la banda allá en Armenia, y paralelo y armamos una banda satélite aquí en la ciudad de Bogotá del mismo proyecto, y donde tocábamos las mismas canciones, y bueno, hacíamos lo mismo, pero pues era más fácil que nosotros fuéramos 2 a que se vinieran 4 o 5 personas de Armenia. Entonces estábamos como ahí, como entre allá y acá todo el tiempo. Y en España, y luego cuando me fui aquí en Colombia, yo estudié música en la Universidad Javeriana, y luego en España me fui a estudiar a una escuela que se llama el SAE Technology College, que actualmente tienen una sede aquí en Colombia. Y entonces ahí, ¿cómo hiciste, digamos, pues tú, de qué énfasis saliste de la Javeriana, y pues posteriormente a todo eso, cómo terminaste conociendo a Elkin y tocando con Kraken? Bueno, resulta que el énfasis que estoy aquí en Bogotá fue ingeniería de sonido, precisamente también, aunque pues en ese entonces era una materia o una carrera muy inmadura aquí en Colombia. Entonces casi toda la carrera era solo música, y había una materia muy puntual que se llamaba ingeniería de sonido, donde aprendíamos cosas, nos daban tips, pero pues yo con esa curiosidad decidí en un momento, cuando terminé el asunto aquí, dije, me voy a seguir estudiando para ahondar más en el tema, y así fue como terminé en España. Luego el tema de resultar en Kraken fue más o menos cuando ya llegué aquí a Colombia. Mi primo, el que te conté, había organizado un tema de un estudio de producción musical. Yo llegué aquí a trabajar con él, y casualmente él había hecho muy buenos nexos con Elkin Ramírez, y empecé a trabajar con Kraken, inicialmente en la parte de producción de los eventos, como Rodi, que llaman, o producción técnica, por un tiempo. Luego por un breve espacio estuve también acompañando a la banda en algunos eventos, tocando la guitarra, porque habían canciones de Kraken que requerían 2 guitarras. Y pues la banda que estaba conformada en ese momento pues se dio cuenta que yo, venga, usted toca, pues acompañe las canciones que sean necesarias, tocar algunos temas. Entonces, en medio de la producción técnica de la tarima y todo, yo cogía una guitarra entre uno que otro tema y los tocaba, pero básicamente el trabajo que realizaba con Kraken era ese, la producción técnica en esto, en los conciertos. Y así fue como ese breve espacio con Kraken. Durante casi 2 años estuvimos haciendo eso. ¿Cómo terminaste entonces después de la salida de Kraken, haciendo Royal Project? Bueno, no, la historia de Royal Project es un poco más larga. Resulta que después de Kraken yo me dediqué completamente al tema de la ingeniería de sonido, a trabajar en estudios, edición, postproducción. Y cuando recién llegué a Colombia, una persona que iba mucho al estudio donde estaba trabajando, me dijo, venga, usted toca bien, usted es guitarrista, váyase a tocar conmigo a un bar que se llama, todavía existe, se llama Café Terra Bar. Y terminé tocando ahí los fines de semana por unos cuantos pesos,
y eventualmente empezó a crecer, a crecer, a crecer, terminó convirtiéndose luego en un proyecto tributo a Guns N' Roses, de los primeros tributos a Guns N' Roses que se hicieron acá en Colombia. Lo hice yo con el grupo de amigos que tenía en ese entonces, con el grupo de músicos que estaba en ese entonces, y empezamos a hacer ese tributo, y ahí fue cuando por esa época, hacia el 2008, Radioactiva hizo un tema de bandas tributo, y pues por de esas vueltas que da el destino, terminó yo tocando en esos eventos. Ahí conocí a Diego Sáenz, baterista actual de Pirañas Amazónicas, y en ese entonces se conformó el proyecto. Me dijo, venga, usted me gusta como canta y hace bien lo de la guitarra, ¿por qué no armamos un proyecto? Entonces se llamaron a otros integrantes, Gonzalo Pizarro, Juan Felipe de Castro, y se conformó en ese momento Pirañas Amazónicas. Hicimos las canciones, bueno, tuvimos un par de éxitos. Luego de eso, pues el opening show del concierto de Aerosmith acá en Colombia en el 2010, y con las dos canciones que tuvimos pegadas, pues tuvo un gran éxito. Desafortunadamente, con los años salí de Pirañas Amazónicas y creé inicialmente un proyecto llamado Broken Zip, que fue en el 2012, pero pues por temas ya un poco más personales con los integrantes que conformaron todo ese proyecto, decidí acabarlo el año pasado, y ahí fue cuando me contactó Logan y me dice, venga, usted está acabando con su proyecto, continuemos pero bajo otro nombre, y ahí fue donde nació Royal Project. Espectacular. ¿Qué consejo y bueno, qué anécdotas nos puedes contar de lo que has tenido que vivir para llegar a, pues, a ser lo que eres hoy en día? Porque pues la gente cree que esto es papita para el oro y realmente no. Pues lo primero es disciplina. Yo conozco muchos músicos que son muy buenos músicos, pero pues desafortunadamente se pierden en vicios como el alcohol, y dejan de hacer las cosas, dejan de estarse como refrescando, dejan de estar tocando, prefieren ir a un sitio a emborracharse, tocan, hacen cosas muy mal. Y pues realmente yo creo que lo primero es disciplina en lo que haces, o sea, es lo más importante. Todos los días ponerse el objetivo de ser mejor cada día y trabajar por ello, hacer cada día cosas, tratar de mejorarse a uno mismo cada día, sin mirar lo que estén haciendo los demás, sin competir con nadie, simplemente cada día decirse a sí mismo, bueno, ayer podía hacer esto, hoy puedo hacer esto otro y mañana puedo hacer esto otro. Digamos que es como lo principal si tú quieres emprender en una carrera como artista, y pues estar dispuesto a que se te cierren todas las puertas y no desfallecer por eso, seguirla hasta que en algún momento vas a reventar haciendo algo. ¿Cómo te sentiste en MPF el documental? Muchísimas gracias, antes que nada muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy buenas preguntas realmente de fondo, que son importantes, que no muchas personas se preocupan por preguntar cosas como que realmente sean válidas, sino cosas como ¿y por qué el nombre? O sea, cosas como tan que a la final vienen a ser irrelevantes para el espectador, sino cosas que realmente son de fondo para el conocimiento del artista, ¿no? Muchas gracias. Bueno amigos, en MPF tuvimos hoy a un hombre que pasó de soñar de ser arquitecto a ser un arquitecto musical. Hasta un próximo episodio.